Buenas tardes. Vamos a estar hablando un poquito sobre los capítulos de un libro, el cual lleva por título De la genética a la epigenética, la herencia que no está en los genes. Para iniciar, vamos a revisar un poquito cuáles son los temas que se abordan en estos capítulos. Bueno, en primer lugar, un poquito sobre la historia de la epigenética. También la genética y epigenética, la importancia del epi. Otro de los capítulos es las diferencias epigenéticas entre plantas y animales. También las diferencias que no vemos. Somos lo que nuestros abuelos comieron. Y por último, la importancia de la epigenética en la evolución. Bueno, iniciando con la historia de la epigenética. La epigénesis es una doctrina según la cual los rasgos que caracterizan a un ser vivo se configuran en el curso del desarrollo, sin estar preformados en el huevo fecundado. Acá también es importante conocer quién es el padre de la epigenética, que en este caso es Conrad Hall Waddington, que nació en 1905 y murió en 1975. El epigenotipo determina qué genes se mantienen en determinado estado del desarrollo. También vamos a ver algunos conceptos y un poco de historia también de la epigenética. El paisaje epigenético es una metáfora para explicar cómo la regulación genética determina el desarrollo. Waddington, que mencionamos anteriormente, que es el padre de la epigenética, llamó a la canalización de la célula paisaje epigenético. En esto proponía que al principio de esta canalización todas las células eran iguales, pero una vez que pasaran el umbral de la canalización, cada célula tenía un destino predeterminado para convertirse en células del cerebro, del corazón, del ojo o de una extremidad del cuerpo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco mejor esta teoría o esta explicación del paisaje epigenético. Bueno, entonces se decía que antes de pasar el último umbral de la canalización, las células podían cambiarse de canal, pero una vez que lo pasaran ya no había retorno y la célula se diferenciaba del tejido u órgano que formaría finalmente. Entonces es como la distribución que va a tener las células para cada uno de los órganos. O sea, todas las células van a ser iguales hasta que se determina en qué órgano van a estar este, correspondidas. También para tener como la historia del concepto y de cómo surgió la epigenética. Hay la definición de varios personajes, entonces vamos a ver aquí un poquito lo que cada uno de ellos decía. Por su parte, Waddington mencionaba que la epigenética es la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo. Julian Huxley determina que la epigenética es la ciencia del proceso del desarrollo en general. Arthur Rix nos dice que la epigenética es el estudio de los cambios heredables en la función de los genes que no pueden ser explicados por cambios en la secuencia del ADN. Y Denise Barlow nos dice que la epigenética es todas las cosas extrañas y maravillosas que no pueden ser explicadas por medio de la epigenética. Para llegar a lo que conocemos hoy en día por epigenética, que en este caso es el estudio de los cambios heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. O sea, hay cambios que se heredan de una generación a otra, sin embargo, no es porque haya un cambio en la secuencia del ADN. Entonces, eso es básicamente la epigenética como la conocemos hoy en día. Para, bueno, seguir aquí con la explicación de los capítulos que estuvimos estudiando, el siguiente capítulo es la genética y epigenética, la importancia del epi. Bueno, aquí se nos menciona que la genética se refiere al aporte que realizan los genes al desarrollo de un organismo de acuerdo a una estructura.
Es aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes y que está determinado por la secuencia del ADN. O sea, es algo que ya está determinado y se va a transferir de una generación a otra. Antes se consideraba el fenotipo como la suma del genotipo y del medio ambiente. Ahora el fenotipo es la suma del genotipo más el epigenotipo más el medio ambiente. Aquí es importante refrescar un poquito el concepto de fenotipo. Bueno, que entonces son las características observables, incluyendo la apariencia y el comportamiento que va a tener un ser o un organismo. Es la manifestación física de la información genética, o sea, es cómo nos vamos a ver, es las características físicas observables que va a tener un animal, una persona, una planta. Y pueden variar entre individuos con el mismo genotipo, debido a la influencia de factores ambientales y la expresión génica. Entonces, por ahí está el concepto de fenotipo. También se menciona que la epigenética son todos los mecanismos que se encuentran sobre la genética y se refiere a que no depende de las mutaciones en los genes, sino de las modificaciones que sufre la cromatina de estos. La epigenética se refiere al estudio de todos los factores no genéticos que intervienen en el desarrollo de un organismo y de las interacciones entre los genes y el medio ambiente. Aquí también nos muestran el ejemplo de una mariposa en cuanto al el desarrollo eh, de una mariposa desde la parte epigenética. Entonces vamos a ver cómo el genoma va a ser el mismo en las tres diferentes etapas de la mariposa. Sin embargo, lo que va a cambiar es el epigenoma, que son las metilaciones en las citocinas del ADN. Todos los organismos están hechos de los mismos ingredientes necesarios para la vida. Este hace referencia al capítulo de las diferencias epigenéticas entre plantas y animales. Entonces, todos los organismos estamos hechos de los mismos ingredientes. Ahora bien, los organismos vivos, aunque estamos hechos a partir de las mismas bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, citosina y timina, somos muy diferentes unos de otros. Incluso en la misma especie o de los mismos padres, esas diferencias, o de los mismos padres, son diferentes. Esas diferencias las dan los genes, la expresión de estos y el tipo de proteínas que codifican. Entonces, aunque todos estamos hechos del mismo material genético, por así decirlo, vamos a tener características diferentes. También puede ser que tengamos el mismo número de genes, pero lo que es realmente importante y nos hace únicos es que los genes se expresan de manera diferente en todos los organismos vivos. Y aquí en la figura es los porcentajes de genes que comparte el ser humano con otros seres vivos. Ahí vemos que con la mosca comparten un 44%, con el chimpancé un 98%, con plantas un 18% y con los ratones un 92%. Otro de los capítulos se denominaba las diferencias que no vemos. Somos los que nuestros abuelos comieron, en modo pregunta. Bueno, aquí se nos menciona que la dieta de nuestros padres, incluso la de nuestros abuelos, puede influir en nuestro metabolismo, en nuestro comportamiento y hasta en nuestra personalidad por medio de mecanismos epigenéticos. Entonces, esto es súper interesante y se ha comprobado que la cantidad de comida que el abuelo consumió entre los 9 y los 12 años de edad fue primordial, dado que esta es la edad en que los varones pasan por un periodo de crecimiento lento y es cuando forman las células que dan lugar a los espermatozoides. Se hipotetiza también que la malnutrición materna llevaría a una malnutrición fetal y esta generaría a su vez una programación fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que el feto se prepara para adaptarse a un medio donde hay carencias nutricionales por las carencias que vivió cuando estaba desarrollándose. Y esto conduce que se tenga un fenotipo ahorrador, que posteriormente se ve expuesto a una alta ingesta de alimentos, a alto consumo de grasas y poco gasto de energía, lo que finalmente conduce a desórdenes metabólicos, enfermedades en la edad adulta, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, síndromes metabólicos y enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí también radica la importancia de una buena nutrición durante el embarazo y en realidad en diferentes etapas de la vida, porque no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a las futuras generaciones.
La alimentación tiene un papel fundamental en las enfermedades con predisposición genética, predisposición genética. No solo lo que comieron nuestros abuelos tiene implicaciones biológicas en nosotros, sino que los ambientes en los que trabajaban o vivían tuvieron grandes repercusiones en cómo algunos de nuestros genes se expresan ahora. En un resumen general, se debe decir que cuidando las condiciones alimenticias y ambientales de la madre, estaremos contribuyendo a un mejor desarrollo y a la epigenética de hijos, nietos e incluso bisnietos. La epigenética puede tener un alcance sin precedentes en la programación genómica durante el desarrollo embrionario. Entonces, sí, era un poquito lo que mencionábamos antes de la importancia de una buena nutrición durante el embarazo y, en fin, en diferentes etapas de nuestra vida, porque todo eso va a tener una implicación en futuras generaciones. Acá también tenemos una figura de un ejemplo de cómo se manifiesta este tema de la nutrición desde la epigenética en el nacimiento de crías o en la progenie. Este es el ejemplo de unos ratones que, bueno, en uno tiene una dieta rica en ácido fólico, que están preñadas, y esto tiene un efecto en la salud de los ratones recién nacidos, que van a ser mucho más flacos o mucho más delgados, no van a presentar obesidad y van a tener un color gris. Sin embargo, en los ratones que no tuvieron una adecuada dieta durante la preñez, va a haber una progenie con obesidad y con un pelaje amarillo. Entonces, a pesar de que son los mismos genes los que se están este, reproduciendo, pues la nutrición va a tener un impacto importante en cómo se van a manifestar estos genes. Por último, bueno, también está la importancia de la epigenética en la evolución. Aquí tenemos como dos puntos de vista, uno de Lamarck y otro de Darwin. Por su parte, Lamarck menciona en sus teorías que en todos los organismos existe un impulso interno que lleva a estos organismos instintivamente hacia la perfección y que los cambios en el ambiente provocan en los organismos nuevas necesidades que son heredables. Por su parte, Darwin menciona que el proceso del cambio es gradual y continuo y que no se produce a saltos discontinuos. También recalca que el cambio evolutivo es el resultado del proceso de la selección natural. Eh, Darwin, en su teoría, desarrolló la idea de que la variabilidad que existe en las poblaciones hizo aparecer entre las jirafas individuos con el cuello y las patas delanteras más largas, y que estos caracteres se transmitieron a su descendencia, ya que solo las que alcanzaban las copas más altas de los árboles eran las que sobrevivían. Esto es un ejemplo de cómo cada uno de estos personajes ven la evolución, ¿verdad? Diferentes teorías. Lamarck, por su parte, decía que las jirafas han logrado sus cuellos largos porque el estiramiento adquirido por el ejercicio continuo de comer las hojas en las ramas más altas de los árboles se transmitió a la descendencia. Así, este proceso, que se repitió generación tras generación, provocó la formación de la especie que hoy conocemos. Son unas jirafas con cuellos largos y las patas delanteras también más largas. Entonces, ahí hay diferentes posturas sobre esto. También es importante mencionar que los cambios epigenéticos son transmitidos de padres a hijos y que pueden ser altamente influenciados por el medio ambiente, lo cual es un concepto clave en la teoría de la evolución de Lamarck. La incorporación de la epigenética transgeneracional a la teoría evolutiva extiende la visión del concepto de evolución. Por último, también un caso interesante es cómo los reptiles determinan su sexo dependiendo de la temperatura a la que se exponen cuando están dentro del huevo. El ADN del embrión ya cuenta con toda la información del organismo bien establecida antes de que se determine si será macho o hembra. Sin embargo, es la expresión de los genes respecto a la temperatura lo que hace la diferencia entre si va a ser macho o hembra. Y eso también es de suma importancia para un tema de evolución y de supervivencia de las especies, porque, bueno, si vamos a tener especies que solo tienen un género, ¿verdad? Solo machos o solo hembras, va a haber un problema para la reproducción. Entonces, son temas muy interesantes y muy importantes. Y también de generar un poquito de conciencia en cómo estamos viviendo actualmente, porque todo lo que hagamos hoy va a tener implicaciones en el futuro.